Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Jara, soy periodista del Desconcierto. Me encuentro hoy día junto a Sebastián Calfuqueo, reconocido artista nacional, ¿no? Con quien vamos a conversar sobre varios temas. Bueno, el arte de Seba se mueve por el género, por la relación con la tierra, por varios temas con los que vamos a conversar con él, y también un poquito sobre actualidad, ¿no? Sobre política, sobre cómo está nuestro país, la situación. Y entonces, primero que todo, saludarte, Seba, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, al equipo del desconcierto, a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Porque esto va a salir grabado, supongo. Así es. Bienvenido, Seba. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes por la invitación a dialogar, a abrir puentes. Sí, vamos a ir a reflexionar, vamos a ir en una onda media filosófica con algunos temas, pero partamos por lo más elemental, ¿te parece? Em, Ya. ¿Quién es Sebastián Calfuqueo hoy en diciembre de 2020? ¿Es un artista visual? Sí, yo me defino como una persona que hace artes visuales. Para mí las artes visuales son todos los espacios que tienen que ver con lo visual, con lo estético, pero también me he estado metiendo en otras cosas que creo que también se escapan un poco de las artes visuales, específicamente con, por ejemplo, la educación, mis trabajos que tienen mucho vínculo con la educación, también mi trabajo más como activista, si es que podemos decirlo de alguna forma, soy parte del colectivo Rangin Tuleufu, también pertenezco a YN Revista, que es una revista de arte, pensamiento y escritura enfocada en Abya Yala y en Wallmapu, específicamente en distintas personas de diversos territorios, están componiendo yenes y es una especie de entramado donde distintas voces van generando. Entonces, no solamente hago artes visuales, sino que también estoy ligado a otros procesos, como también más editoriales, también más que tienen que ver con difundir colectivamente procesos de otros también. Entonces, no solamente mi trabajo como artista, sino también estoy involucrado en otros procesos, también trabajo como profesor. Entonces, a grandes rasgos, yo podría decir que soy artista visual, porque me dedico a eso, me dedico a pensar la visualidad, la estética, eh, la imagen por sobre todo, pero también he ido derivando en otras cosas el último tiempo, porque siento que también los procesos colectivos y, y también el vincularse con otros permite que las obras se expandan un poco más allá de nuestros propios trabajos o oficios. Así que me defino como un artista visual, pero muy poco convencional eh, en el rol de artista, ¿no? Porque no únicamente hago un rol de artista ensimismado en mi obra, sino que trato de hacer otras cosas con otros, que creo que también es interesante. Sí, pues. Sebastián, y en ese sentido, y también siempre dentro de esto de las categorías, ¿no? De estas categorías que nos definen, em, ¿también te definirías como un artista mapuche, de origen mapuche? Te- ¿Cómo te definirías? Sí, a mí me gusta la categoría de artista mapuche. Siento bueno, no me gustan las categorías tanto, la verdad sea dicha. Esa es la pregunta final. Claro, Porque antes de empezar, la otra categoría con la que te han definido a ti, no sé si tú mismo lo has hecho, pero por lo que leí en internet, es no binario. Entonces, al final del día la pregunta es, ¿todas estas categorías te definen, te restringen, te agradan? ¿Cómo funciona para ti? mira, yo creo que el sistema en general es lindo, igual que el sistema se escriba sistema, ¿no? Porque siempre es como otros de un mundo cis agregándole los nombres de representatividad o lugar a otras personas. A mí no me importa tanto cómo me llamen hoy en día, siento que el espacio de ser una persona no binaria es precisamente eso, ¿no? No estar en la conformidad del espacio de lo masculino ni lo femenino, no estar en esa hegemonía. Entonces, si me nombran como él o ella, no tengo tantos problemas, la verdad, porque yo no me considero una persona en esos espacios. Pero el arte y en general los medios de comunicación tratan de generar categorías que son sensacionalistas o también exotizantes para las personas, que las reducen un poco en sus trabajos. Entonces a mí me persiguió un poco la categoría de artista homosexual y mapuche cuando yo nunca me he definido a mí, a mí mismo como una persona homosexual. Entonces el tema de las categorías es un problema en sí. Es un problema porque limita las obras de los artistas, limita las producciones de los artistas y hace creer
al público general que las producciones de los artistas están enfocadas únicamente en un lugar, cuando probablemente no lo están, porque las personas no son únicamente su género, no son únicamente su sexualidad, ni con quién se acuestan, ¿no? Esos son los espacios personales y privados de cada uno. Yo lo hago público porque creo que es político hablar en este momento, es político porque hay un régimen heterosexual instalado en nuestra sociedad. Vemos que hace 5 años recién el tema de las diversidades o las disidencias sexuales están un poco más visibles, ¿no? Porque hace unos años atrás nos seguían violentando en la calle, bueno, hasta el día de hoy nos siguen violentando, nos siguen atacando, nos siguen agrediendo. Entonces creo que también mi forma de enunciarme va en ese sentido, a un reclamo político también, a este régimen heterosexual que está marcado, ¿no? En donde lo masculino y lo femenino están tan solidificados en lugares tan fijos, ¿no? Porque es una masculinidad la que se acepta y es una feminidad la que se acepta, o un tipo de feminidad la que se acepta. Entonces, eh, creo que es importante que nosotros empecemos a romper un poco esas lógicas. Creo que políticamente es importante enunciarse, pero hacia un futuro yo creo que las categorías deberían ir un poco quebrándose. Sebastián, y en un plano menos reflexivo, sino más concreto, em, ¿cómo es la vida de un artista joven que es encerrado en estas categorías, para bien o para mal, en Chile del 2020, considerando todo el proceso histórico de conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile? Sí, bueno, o sea, ya ser un artista en Chile es un lugar bien complejo. Eh, Pensemos también de que las personas que se han dedicado a la arte en Chile son personas que tienen el poder adquisitivo, las redes de contacto, los medios, etcétera, para poder producir arte, porque producir arte es muy caro, ¿no? Es muy, muy, muy terrible. Mi Pero ese no es comienzo tu como caso, artista, ¿sí? Yo entiendo que, por ejemplo, tú eres la primera persona de tu familia que va a la universidad. sí, a eso quería precisamente llegar, porque, bueno, el arte es un espacio de súper elite. A mí no me gusta la palabra tanto elite, pero es un espacio muy privilegiado, ¿no? De personas con mucho poder adquisitivo, de una red de circuitos de coleccionismo, ¿no? Como muy, muy específico. Yo no conozco esas redes. Yo no las conocía antes de estar en este mundo, ¿no? Entonces para mí fue mucho más complejo entrar en este espacio del arte cuando no tenía ni un papá que había, que visitaba un circuito cultural, por ejemplo. Mis papás no tenían esa vinculación porque eran personas que se dedican especialmente a trabajar en la feria. Mucho tiempo no hay para el espacio cultural, entonces em, para mí fue complejo un poco disputar ese primer espacio que es el arte, un espacio hegemónico de élite, donde algunos pueden producir arte, donde las galerías de arte también están en cierto sector de la ciudad, ¿no? Donde no hay un gran coleccionismo, donde las mismas instituciones no le pagan a los artistas, donde es muy complejo para los artistas jóvenes producir una obra que está constantemente en la misma categoría de arte joven, ¿no? Porque ahí podemos entrar también en otra discusión también con respecto a las categorías. ¿Hasta cuándo un artista es artista joven? Tiene que esperar hasta los 40 años para pasar a ser un artista en vías de consagración y llegar a los 60 para ser un artista consagrado. Entonces, en realidad el arte es un martirio. Como que finalmente en esta estructura que tenemos en Chile es súper poco amable con las producciones de los artistas y los impactos que tienen esas obras, porque una obra no se define por cuánto tiempo se haya producido, sino que se definen por cuál impacto ha producido en una sociedad en el momento que está producida. No nos sirve mirar la obra de años después. Creo que es importante mirarla en el contexto en el cual se está desarrollando. Entonces, en Chile los artistas jóvenes tienen muchas cosas en contra. Tienen muchas situaciones en contra que tienen que ver principalmente con las instituciones, con el Estado. El Estado de Chile es un Estado que no tiene políticas culturales que funcionen, ¿no? Para nosotros, los artistas, no existen esas cosas, ¿no? Yo creo que a mí, es súper fuerte decir esto, pero en Chile yo creo que a mí no me pagan el 80% de las cosas que me invitan, siendo que creo que soy un artista que tiene mucha visibilidad, si lo podemos decir de alguna forma, y creo que mis primeros 4 años de carrera no recibí ni un peso ni No ninguna sé, que me invitan, remuneración. te referí cuando me invitan a exponer.
Cuando me invitan a exponer o cuando también me invitan a dar un taller, una charla, siempre es como por la buena onda, siempre los artistas le tenemos que trabajar gratis a cualquiera. O sea, desde las instituciones hasta la gente que te escribe y que te pide que por favor, no sé, que hables Voy a de mi causa. esto. Claro, y siempre tenemos que estar un poco abiertos a eso. Y evidentemente que lo hacemos porque que hay un compromiso político con ciertas cosas, ¿no? Pero los artistas no podemos vivir Claro. del aire, ¿no? Como que es muy absurdo pensar eso. Entonces, ya ser artista en Chile es muy complejo, ser artista joven le suma una complejidad aún mayor, y ser artista indígena o ser artista mapuche ya es otra capa de complejidad, porque te deja nuevamente en un lugar muy situado, en un espacio que es como, ¿qué es lo indígena también para Chile, ¿no? ¿Qué es lo indígena para el Estado? Sigue siendo algo exótico, sigue siendo algo funcional al mercado, cuando somos solamente voces usadas en su mera potencia estética o en su espacio espiritual, pero nunca en su espacio político, nunca en su espacio de reivindicación. Entonces, son muchas cosas que hay que lidiar finalmente. Son ser artista joven y ser artista en un espacio que te trata de reducir siempre a un prejuicio y a una exotización que se tiene sobre el artista mapuche. El artista mapuche como algo del pasado, ¿no? Como algo que no puede estar vinculado a las tecnologías, no puede estar vinculado a lo político, por ejemplo. Lo político también es un espacio que los artistas indígenas tenemos que, o sea, se nos cuestiona mucho, ¿no? Y nadie les está cuestionando a los artistas que están produciendo cosas que no, que tienen, o sea, por ejemplo, los artistas que no generan ningún tipo de crítica hacia algo, ¿no? A esos artistas no se les cuestiona nada, entonces es súper complejo igual vivir Como la en expectativa. Chile estas condiciones del arte, ¿no? Donde el Estado mismo en la pandemia nos da cuenta de que no existe una política pública, que el arte no es un oficio, que el arte no es un trabajo, para el Estado es un hobby. Y yo un hobby que a mí al menos me cuesta harto tiempo producir, harto tiempo de pensar y reflexionar y creo que debería ir hacia un camino más profesionalizante desde las políticas públicas e institucionales. Es que claro, en la medida en que el Estado no se pone, queda un hobby, y en que es un hobby para la gente que ya tiene plata, ¿cachai? Entonces, se vuelve al elitismo del que hablamos al comienzo. O ¿Sebastián? sea, por ejemplo, yo puedo en este punto ser bien honesto y sincerar, por ejemplo, que yo sí estoy con una galería de arte, que es la Galería Patricia Redi, pero yo siempre pienso, ¿no? Pienso, si yo no estuviera en ese lugar, estaría Mm. otro artista cuico. Y prefiero estar yo que este otro artista cuico. No, y además que Steel no significa nada sobre ti, ¿cachai? Significa que es un espacio que te lo ganaste, no, nada más. Es un espacio que es ganado, pero también es un espacio para los artistas indígenas. Yo creo que es un espacio muy complejo, ¿no? Porque entrar al mundo comercial del arte, eh, cuando tú nunca has vivido del arte, básicamente, eh, es complejo para otros, ¿no? Empiezan a pensar de que uno, no sé, empieza a vender Se su vendió, pensamiento la clásica. político hacia algo, pero en realidad si tú te vas a mirar los ingresos económicos de los artistas no reciben ingresos económicos. Entonces, cuando tú hablas de ese artista que está produciendo por sus propios medios, que está tratando de hacer cosas que van en vinculación con temas políticos, contextuales, actuales, creo que es importante también que se asuma esta otra vereda que es la precarización que tenemos los artistas, que no existen políticas públicas, que no, las instituciones no nos pagan, etcétera. Entonces, es un poco estar en la nada, ¿no? Si No, no, claro, si y esa, no, y esa no te perspectiva da- del se vendió es un tema muy infantil al final, pues si todos tienen que comer, ¿cachai? No, no existe eso, yo creo. Oye, Seba, pero te quería sí, preguntar, ¿no? de Y todas maneras, tampoco hay un coleccionismo que te compre todos los meses, entonces como claro, tampoco es que te hagáis millonario, pues como, o sea, pensemos que en Chile no hay una cultura de coleccionar arte y tampoco hay una cultura de coleccionar arte político, y entonces, si es que la hay, es en un sector muy pequeño de la población, ¿cachai? O sí. sea, pero te quería preguntar, de todas maneras, tú igual has sido un ejemplo de éxito, ¿cachai? Entonces, tú has viajado harto. Te quería preguntar primero eso. ¿Has viajado a cuántos países por tu arte? Gracias a tu arte. La verdad no sé cuántos he viajado,
no tengo ese número pensado, pero, pero sí, yo no definiría como éxito mi trabajo. Creo que es un trabajo que sí ha tenido mucha visibilidad fuera, precisamente porque he trabajado mucho, ese es mi primer punto. Yo me considero a mí un artista muy productivo, o sea, extremadamente... eh, eh, me presiono mucho a mí mismo para producir, ¿no? Como porque a mí me gusta mucho hacer arte. Entonces, no es solamente un éxito en ese sentido de que llegó algo, ¿no? Y se empezó a difundir, sino que he producido tantos trabajos en tan poco tiempo, creo, que se ha movido mucho porque hay muchas posibilidades también para mover tantas cosas, ¿no? Y han sido interesante igual estar en otros espacios para ver cómo mi trabajo se lee, ¿no? Porque mi trabajo tiene esta noción de ser un trabajo mapuche, ¿no? Un trabajo que está contextualizado en Chile. Podríamos decir que Chile y Argentina tienen un vínculo con los mapuches, ¿no? Por la historia de Gualmapu, por todo el territorio, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, que tenía mucho vínculo con Brasil, no conoce la historia mapuche, no sabe quiénes son los mapuches. Entonces, para mí ha sido muy interesante eh, llegar a un lugar donde no están esas categorías y prejuicios a per se, ¿no? Y donde mi trabajo se lee como un artista y no se lee como bajo unas categorías establecidas. Y para mí ha sido muy provechoso eso porque siento que los trabajos les potencian ciertas miradas y uno puede percibir otras cosas que de repente pasan desapercibidas en los contextos donde las obras son leídas muy digeriblemente, ¿no? Eh, entonces, para mí en especial ha sido fundamental el trabajo. O sea, yo trabajo mucho y creo que esa ha sido, si podemos definir como una clave de esta visibilidad afuera en el extranjero, es eso, es precisamente ese trabajo que ha estado ahí pasando, de invitaciones también súper importantes, como la Bienal de Sao Paulo, que es para el próximo año, que es la representación de Chile también, entonces, con una obra mapuche, ¿no? También pensando que es cómo tensionar también esos espacios de la chilenidad, que a mí tampoco me representan, yo no me siento un artista chileno, entonces, pero sí voy a bienales como un espacio de representación de Chile, entre comillas, ¿no? No me termina de cerrar, Entonces, ¿sabes? ¿Por qué decís que no eres exitoso? ¿Cómo me dirías tú el éxito en este campo? em, Impacto en la no sé, sociedad, no, es ¿no? que no me complica la palabra, es que me complica la palabra éxito, encuentro que es una palabra em, Como poco que es como humilde un por ese lado. poco, sí, es una palabra poco humilde, pero además de eso siento que es una palabra que te deja en un lugar, ¿no? Y en un lugar que ya estás eh, posicionado. Y yo no me siento en ese lugar, siento que estoy constantemente construyendo cosas que van comunicándose y que van dialogándose, pero no me encuentro como en mi final, así como para decir esto es éxito. Como que siento que es un proceso mucho más extenso y que yo tampoco creo tanto en el exitismo. También siento que eso no está bien tampoco para el sistema del arte que es tan complejo, ¿no? Que un artista tenga eh, éxito, creo que es importante para ese artista, pero también es importante que no midamos ese éxito como competencia para otros, sino que veamos ese éxito como un orgullo para sentir que se está valorando el arte en distintos lugares, ¿no? Y que mi trabajo no solamente se puede presentar en Chile, sino que en distintos espacios. Y ha sido muy importante también las invitaciones que he tenido de espacios más académicos, universitarios. Por ejemplo, las universidades estadounidenses han estado muy interesadas en mi trabajo, Princeton, Stony Brook, Austin en Texas y también eh, Ohio. Las cuatro universidades en particular me han contactado y hemos estado trabajando permanentemente en proyectos donde yo difundo mi trabajo y donde voy contando. Entonces también
se ha escapado un poco del espacio exhibitivo de la galería o el museo. También ha entrado a espacios más teóricos o también espacios más sociales, porque mi trabajo también se ha difundido por internet, en colegios, etcétera. ¿Cómo ha funcionado esto de la universidad estadounidense? Yo tengo entendido que tú estuviste en Miami, quizás por eso, ahí se formaron redes o No, en general son personas que se dedican a estudiar cierto tema, por ejemplo, el colonialismo o también las diversidades sexuales antes de la colonización. Entonces, como mi trabajo tiene mucha sintonía con la historia, con los archivos, con toda esa como revisión teórica previa al trabajo, creo que también por eso está vinculado con esos espacios, gracias a ese poder, ¿no? Como, por ejemplo, una de las invitaciones que me llegó a Princeton fue de Javier Guerrero, que es un profesor que estudia Drag Kings, y parte de mi trabajo tiene que ver bueno, con lo queer o le podemos llamar queer ahora, pero a mí no me gusta tampoco esa categoría. Yo estoy como constantemente en esa, como que ninguna categoría que es me conflictivo, deja. po. En la medida en que elegí una te cerráis a lo que podéis ser, ¿cachai? Entonces no. Claro, y probablemente viene algo, un poco más de rato que reflexiona y se decanta y bueno, el concepto que ocupamos no nos sirve, entonces tenemos que buscar otro y esa eterna como búsqueda en un nuevo concepto no sé, creo que es un poco tramposa. Sí. Pero a la vez necesaria, Y ¿cachai? Es súper conflictiva la idea. sí, es muy conflictiva, es muy compleja esa idea de constantemente definirse o buscarse en algo. Yo, yo creo que en este momento de mi vida estoy tratando de escapar un poco a eso. Me siento más cómodo en el entre que definiéndome. Creo que es mucho más potente. Entonces, siempre las invitaciones llegan así, llegan como bien. Siento que mi trabajo se ha difundido mucho también en el Internet. Siento que ese tal vez ha sido un punto fundamental como para la difusión. Yo tengo casi todos mis videos, mis producciones están casi todas liberadas. Eh, no hay mucho guardado, está todo público. Entonces las personas pueden buscar en internet algún trabajo mío, lo encuentran y pueden difundirlo como quieran, ¿no? También creo que ese punto clave de la utilización de los medios y las tecnologías ha sido muy fundamental para mí. Eh, Me siento un artista muy en eso, ¿no? Como muy en ocupar todos los espacios, los nichos posibles para entrar ciertas cosas, ¿no? Y ha sido muy bonito como que esté, por ejemplo, una obra mía exhibiéndose en una universidad con mucho prestigio, ¿no? Internacionalmente, o un museo muy importante internacionalmente, ¿no? Pero que también al mismo tiempo esté conectado con un colegio en un barrio municipal donde se está pasando un video mío y que los chiquillos más pequeños, que son ahora todos no binarios, porque sabemos que ya esta cosa del binarismo ya no puede, ya no queda para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, para mí es muy lindo verme en eso, ¿no? Eh, ver mi trabajo, más que yo mismo, ver mi trabajo en un lugar, en distintos lugares, tan bien posicionado y con tantos comentarios positivos de la gente desde estudiantes hasta personas expertas en temas, creo que eso es lo más potente. O sea, a mí constantemente me escriben profesores o de colegios que van a pasar el video para pedirme permiso y yo siempre los doy. O sea, creo que también los videos están en internet para ser ocupados. Entonces, eh, creo que ese es el gran tema, ¿no? De la difusión. Creo que yo he sido muy atente a esos espacios que hay que ocupar, que no solamente son las galerías de arte y no solamente son los museos. Sebastián. Y de nuevo en este plano reflexivo, no tan concreto, sino bien amplio, te quería preguntar, para ti, ¿el arte tiene un rol en la sociedad? Y si es que tiene un rol, ¿cuál es ese rol? O si tiene múltiples roles, o si no tiene ningún rol y solo es una parte de la sociedad, una dimensión que no tiene por qué cumplir un rol frente a ella. Para mí el arte tiene que vincular con otros, tiene que comunicar, tiene que educar. Yo creo que esos son los tres conceptos que a mí me marcan más del arte.
yo tengo un compromiso educacional muy fuerte con mi trabajo. Creo que mi trabajo es muy pedagógico. Bueno, yo también vengo de la enseñanza pedagógica, ¿no? Yo hago clases en un colegio de media, tengo contacto directo con los adolescentes, entonces vivo constantemente en un entre. Me siento una persona muy en un entre en muchas partes, ¿no? En la educación me siento, yo no solamente hago talleres de arte en los colegios, sino también hago ramos de autocuidado, de sexualidad, de género, entonces siento que el trabajo va armándose en distintos espacios y eso es eh, súper provechoso para esas lecturas que se van dando de los trabajos. Y en contextos particulares como el que hemos vivido el último año con el estallido, ¿tiene el arte un rol particular? El arte, mira, para mí el estallido fue bien particular. Yo venía produciendo varias obras con respecto al agua antes del estallido social. Eh, yo iba a exhibir una exposición en Galería Metropolitana que acabamos de cerrar con Chan, ¿cierto? Que es las luchas del agua, curada por Cristian Vargas Payahueque. Y esta exposición se iba a hacer en noviembre, pero con el estallido nosotros decidimos, reflexionamos y pensamos que era mucho mejor hacerla en marzo, esperar el tiempo porque eh, precisamente el movimiento social o el estallido lo que propició fue las producciones colectivas, ¿no? Las producciones individuales de los artistas produciendo obras a partir del movimiento social a mí al menos no me llamó, ¿no? Yo no he producido obra a partir del estallido social porque siento que de alguna forma tengo que decantarlo, tengo que, tengo que ahí esperar a que lo entienda de mejor forma para producir algo. Siento Hacer una real que contribución, ¿no? No para solo hacer algo en relación al estallido, ¿cachai? claro, no para poner mi pancarta y luego utilizarlo para mi propia producción, sino para que mi trabajo esté al servicio de un pensamiento crítico a un sistema que está mal, ¿no? Que es Chile, que es la Constitución, etcétera. Y como yo ya he trabajado con la Constitución y he trabajado con el agua y con otras temáticas que son muy afines a este tema, ¿no? No estaba con esa ansiedad de producir. Entonces, eh, Pero creo participaste, ¿no? que el arte De esta obra colectiva en la que resignificaron el himno. sí, sí. Ahora, bueno, esa también es otra exposición que venía antes Ah, era de del antes. 18. Sí, Canción Nacional se venía pensando desde, yo creo, julio del 2019, si no me equivoco. Eh, y bueno, fue inaugurada en diciembre, iba a ser inaugurada en octubre, entonces también la misma situación, ¿no? Como después eso se, se, se corrió, ¿no? La inauguración y luego terminamos presentando cosas que ya veníamos pensando desde antes. Entonces, creo que el arte siempre un poco está en esas dinámicas, ¿no? De como aplegarse a ciertas cosas y también mirar desde afuera ciertas cosas, ¿no? Porque el arte también tiene que pensar esas relaciones. Entonces, para mí no es tan fácil producir sobre ciertas cosas si es que no tengo ese espacio bien pensado, bien dialogado, bien, bien construido, creo. Sebastián. Y otro de los temas en los que ha derivado el colonialismo chileno sobre el pueblo mapuche es en la invisibilización de sus aportes culturales en general. Em, y eso ha derivado también en que artistas como tú sean percibidos como nuevos, cuando en realidad artistas mapuche ha habido siempre. Entonces, en ese sentido te quería preguntar, ¿qué artistas mapuche que no hayan sido reconocidos, no sé, en los últimos 40, 20, 30 años, te gustaría destacar? ¿Te gustaría que la gente conociera? Bueno, hay varios artistas que yo no sé si no han sido reconocidos. Yo no sé si esa es la palabra como tal. Yo creo que son obras que principalmente que no se... a ver, cómo explicarlo? ¿Visibilización Eh, quizás es el concepto? sí, no han tenido la visibilización o
difusión principalmente en espacios como Santiago, ¿no? Pensemos también que las artes visuales tienen un relato súper centralista de Santiago, todo se produce desde Santiago en general, eh, las grandes instituciones están en Santiago, ¿no? Entonces hay grandes artistas como Faumelisa Banquepillán, Eduardo Rapimá, Lorenza Guillapán, o sea, hay personas que han producido antes, hay personas que han estado ahí haciendo producciones muy interesantes, desde las artes visuales, también en la poesía, ¿no? El Licurachi Guaylaf, la misma Maribel Mora, ¿no? También Leonel Slav, o sea, hay personas que han estado con producciones muy interesantes realizándolas, ¿no? También hay muchas organizaciones en los 70, en los 80, en el movimiento mapuche contra la dictadura, o también en los mismos 50, ¿no? Cuando pasa todo eh, el movimiento campesino revolucionario, ¿no? Todo ahí hay algo, ¿no? Hay muchas personas que están produciendo cosas, ¿no? El tema es que ahora, eh, como ya hemos despertado un poco del racismo, nos estamos dando cuenta que esos lugares son lugares que hay que valorar y hay que poner atención, ¿no? Hay lugares que tienen que potenciar esos relatos. Y por eso hoy en día hay una atención mayor, pero esa atención no tiene que enfocarse solamente en el presente. Esa atención también tiene que revisar el pasado, tiene que revisar lo que han hecho mal la historia del arte, porque la historia del arte la misma historia de Chile ha dejado fuera muchas personas del relato oficial. El relato oficial siempre está construido por otros, nunca está incluyendo otras voces, entonces la historia siempre es muy hegemónica en su mirada, y es importante también pensar cómo las personas que resistieron antes que nosotros, que produjeron antes que nosotros, tienen que también tener un lugar en esas producciones y que se tienen que revalorar y poner en el lugar que corresponde. Y en la actualidad, Sebastián, artistas contemporáneos que te gustaría que la gente conociera, tanto, Ahí tengo primero, muchos. espérame, tanto del mundo indígena como artistas que te muevan a ti nomás, así, independiente de que sean indígenas o no, pero que tú digas, "Ay, este artista, la gente debería". Bueno, yo no solamente trabajo como artista, sino que también he empezado a incursionar en la curatoría con María Iris Flores, que es una curadora con la cual yo he trabajado muy cercanamente y con la cual tenemos un trabajo y un proceso de elaboración de obras súper interesante. Entonces hemos invitado a algunas artistas a pensar estas curatorías, y a mí me parece que dentro del mundo mapuche o el mundo indígena me interesa mucho las obras de las mujeres artistas. Siento que hay obras como la de Paula Baeza Pailamilla, que es una gran artista de performance, que también hemos estado con una visibilidad ambos dos afuera también importante. Paula acaba de llegar de la Bienal de Berlín, ¿no? Que tiene un trabajo súper potente, súper interesante, que también no se ha puesto el ojo porque es performance, ¿no? Porque la performance en Chile ha costado digerirla más que otras técnicas, ¿no? Porque la gente no está relacionada con su cuerpo tan bien, yo diría, ¿no? Entonces ese es el problema de la performance. También hay otros trabajos que también que tienen que ver con la performance, con el de Paula Coñepán, también, bueno, está Paulo Lincura, también que me gusta mucho, está Rodrigo Castrohueche, bueno, hay varios artistas mapuches que están produciendo obras muy interesantes. em, Francisco Vargas Guayquimilla también, que yo quiero y valoro mucho, que siento que también están dialogando con muchas cosas. Y dentro de la escena fuera, yo diría, o como el circuito más amplio, hay también muchos artistas que son súper interesantes. A mí en lo particular me ha inspirado mucho los artistas de la escena avanzada, eh, los artistas de performance en Chile, ¿no? Los artistas queer chilenos, ¿no? Que casi todos están muertos, como también hay que decirlo, no fueron valorados también en su época, ¿no? Carlos Lepe, La Yegua del Apocalipsis, Pedro Lemebel, Francisco Casas, que no está muerto, por cierto, eh, y cientos de otras personas, ¿no? Paz Errázuriz, o sea, hay montones de artistas, ¿no? A mí me interesa mucho el trabajo que se hace desde las disidencias, la misma hija de Perra, eh,
un amigo fotógrafo, Diego Argote, que también hace un trabajo súper interesante sobre el VIH, etcétera. Lorenza Botzner, que nunca fue considerada dentro de la historia del arte en Chile y que es una artista trans que en los 90, bueno, una artista trans que no tiene brazos, ¿no? Que pinta con los pies y que nosotros no conocemos su historia. Entonces son muchos artistas que están produciendo obras muy interesantes ahora y en el pasado y que hay que valorar y que tiene que ser eh, nuestras ancestras, como yo les digo. Ya, ojalá todos esos nombres provoquen hartas búsquedas de Google cuando la gente los escuche. Sebastián, y en otros temas, ya te quería preguntar ahora sobre temas de actualidad. Primero que todo, ¿eres una persona conectada con la actualidad? ¿Eres una persona que ve noticias, que lee noticias? En general sí, hay días que me deprimo más y que no quiero ver a Chile Claro, como nunca todos. más en mi vida, entonces como que me evito ver noticias, pero hay días que sí, en general estoy atente a lo que pasa. Ya. Y bueno, tu trabajo habla mucho también de la relación con la tierra. Por eso te quería preguntar, ¿qué te parece esta negativa ya absoluta del gobierno de firmar el acuerdo de Escazú? Ay, bueno, el gobierno ya tiene un... Este no es el primer acuerdo que el gobierno no quiere firmar, ni tampoco respeta, ¿no? Sabemos que hay acuerdos que están firmados que no se respetan tampoco, como el acuerdo 169 Casi de todos los tratados cierto internacionales del gobierno chileno. práctica de los tratados internacionales. Entonces, yo también me pregunto si es que está firmado Escazú, ¿será respetado? O sea, como que ese es el primer tema que yo me gustaría como pensar, ¿no? Y segundo, bueno, o sea, el Estado de Chile históricamente eh, se ha como su particularidad ha sido ir en contra de los procesos sociales, de los procesos democráticos, del respeto por las comunidades, del respeto por el medio ambiente, o sea, eh, hay mucho ahí de eso, ¿no? Entonces, para mí no es sorpresa, no es sorpresa que un gobierno como el de Sebastián Piñera, el gobierno más nefasto de este país, ¿cierto? El gobierno más terrible que ha tenido este país, sea precisamente el que no está llegando a acuerdo con Escazú. Entonces, creo que evidentemente hay una política que no está enfocada en los derechos ambientales, ni menos como en la participación política de la gente. O sea, ya mientras menos participación política tenga la gente, para ellos mejor. Y no me sorprende nada que no estén llegando a esos acuerdos. Me parece lamentable por todas las situaciones medioambientales y territoriales que hay en este país, que son muy preocupantes, ¿no? Hay personas que no tienen agua, no solamente en el norte del país, que se cree que el norte del país es el único con sequía, ¿no? Eso se repercute a la séptima región, a la octava región, a la novena región, a la décima región, etcétera. O sea, hay montones de territorios que no llega agua o que llega agua una vez a la semana y esa agua dura un día, 2 días y bueno, las personas tendrán que ver cómo se vive, ¿no? Y para este gobierno y los gobiernos que antecedieron también, responsabilicemos a todos los que vienen fomentando esto de la dictadura desde el Código de Aguas de 1980, ¿cierto? Que ningún gobierno quiso eh, cambiar de forma positiva para el pueblo, ¿no? Sino que todo lo contrario, lo fueron mejorando y perfeccionando para que terminara cediendo hasta derechos de perpetuidad del agua. Entonces, es un nivel de violencia simbólica muy fuerte, ¿no? Un nivel de violencia que atenta contra la vida. Para mí el agua es la vida, para mí el medio ambiente es el territorio que hay que, que, que proteger, ¿no? En los espacios nativos, no solamente por su dimensión eh, espiritual y simbólica para las comunidades mapuches o indígenas en general, sino porque también ahí se desarrollan muchas de las vidas que son necesarias para que nosotros sigamos estando en este planeta, ¿no? La misma relación de descomposición de los hongos, la relación del agua con los humedales, por ejemplo, son territorios que tienen que estar para que ciertas especies vivan. O sea, Una de tus estamos últimas obras trataba sobre eso, ¿no? Sí, precisamente mis últimas obras trabajan con el agua, trabajan con el tema de los hongos, trabajan con la relación directa con las plantas, entonces
he estado pensando mucho de esas relaciones y siento que precisamente en Chile van todo lo contrario. Entonces también por esa razón yo decidí también volcar un poco esta urgencia por estos temas, porque están cada vez más presentes Y, en lo que se nos viene, ¿no? y los azules, Sebastián, de tu polera, no sé si está ahí en tu casa, no sé, pero los azules que Sí. veo no son coincidencia, ¿o sí? No, no son coincidencias. Mi apellido es Carl Fukeupu, que es pedernal azul, una piedra afilada azul. El color azul es un color fundamental para pensar lo mapuche. Licura Chihuahilaf le llama el color sagrado, ¿no? Eh, Dentro de la cultura mapuche se dice que en la madrugada, cuando aparece el lucero del amanecer o Venus, se logra percibir ese azul inmenso, ¿no? Que es el comienzo del día y el comienzo también de un espacio muy reflexivo. Entonces, el azul no es cualquier cosa. El azul también es un... Oye, me puedo poner a hablar extensamente del azul acá, pero Así veo. el, Pero bueno, está el la bandera azul, también. claro, todo lo que significa, ¿no? El azul para la cosmovisión mapuche y también para la estética, para la imagen. El azul es un color muy complejo, ¿no? Un color que no está presente en muchas cosas de la naturaleza. Nosotros no podemos extraer el azul de cualquier cosa. Se dice que las aves y las mariposas, por ejemplo, pueden percibir el color azul. Nosotros no tenemos esa capacidad de percibir las ondas de luces azules. Entonces, por ejemplo, creo que el azul también tiene una dimensión eh, como simbólica y espiritual, si lo podemos llamar de alguna forma, muy potente. Es como el espacio de lo invisible también, de lo no visible. Sebastián, y en otro tema también. Hace poco el Ministerio del Interior nombró a una persona con dedicación exclusiva para la Araucanía, que es la misma persona que estaba a cargo del Plan Estadio Seguro. Plan Estadio Seguro que fracasó y que era un tema de seguridad, no, ¿cachai? No era un tema de relacionarse con las personas, era llevar más carabineros al estadio. Entonces, el perfil de la persona que viene es una persona dedicada a la seguridad. Y cuando llega esta persona, además, dice que su tarea va a ser coordinar las acciones entre el intendente y la policía. Entonces, la pregunta es, ¿qué te parece primero que el Estado se desligue del tema al designar a una persona, porque eso es lo que hace? Y segundo, que designe a una persona que es claramente una persona que va a coordinar seguridad, que no va a ver las dimensiones de la problemática. Bueno, todo un tema, ya sabemos que hay una militarización en esa zona, o sea, es cosa de ir a las comunidades mapuche y ver cómo están los tanques gigantes amenazando a las personas, ¿no? ¿Qué vida es vida cuando todo el tiempo hay alguien amenazándote con una metralleta, ¿no? Donde los niños mapuches tienen mucha vulneración de sus derechos, ¿no? La infancia mapuche es un claro ejemplo de vulneración de derechos humanos en este país. Y no hemos puesto el ojo en eso. No hemos puesto el ojo en cómo también las forestales en este país tienen impunidad total, ¿no? O sea, las forestales que están auspiciadas por nuestra misma recaudación de impuestos, ¿no? Nosotros que estamos pagando esas forestales que precisamente son de dueños privados, de las 7 familias más poderosas de este país, que siguen explotando estos territorios y que son defendidas por el Estado, son defendidas por la policía, son defendidas por todo este grupo económico hegemónico, ¿no? Que no permite nada, no permite nada de movimiento ni intercambio. Entonces, para mí no es sorpresa que siga imperando esa situación. Creo que es muy lamentable bajo el proceso que lleva la ciudadanía principalmente con el pueblo mapuche, ¿no? Hay un reconocimiento muy importante, yo siento, sobre todo en los últimos 2 años, desde Camilo Catrillanca en adelante, las personas pudieron ver más allá de sus propias experiencias, ¿no? Y es muy potente eso, y que el Estado vaya en otra dirección, me parece muy lamentable, ¿no? Me parece que va totalmente en dirección a las políticas de Sebastián Piñera y su nefasta rol como presidente. Sebastián, y te quería preguntar también, en el plano personal, ¿has pensado o, o estás pensando en postularte como un candidato constitucional No, para redactar la nueva constitución? ¿O no lo has pensado o no te interesa? no, no me interesa.
¿Por qué no? Creo que hay otras personas con mucha más, con mucha más capacidad política que yo en estos momentos dentro del mismo pueblo mapuche. ¿Cierto? Está Anayao, por ejemplo, que es una gran dirigente mapuche, La semana está pasada la la misma, entrevisté. ya Sequísima, después de sequísima. eso, después de eso, ¿cómo uno puede salir a querer ser constituyente, ¿no? Teniendo a Lisa Loncón al lado, teniendo a Natividad Yanquileo, o sea, ¿cómo va a querer uno representar algo cuando hay personas tan Pero no potentes sé, dentro igual, del igual pueblo mapuche? traería perspectivas distintas a la mesa, yo creo. Porque, como Sí, hablamos al pero comienzo, Mapuche no es la única categoría que te define, ¿cachai? Tú eres una persona, es mucho más que eso, ¿cachai? Y claro, no tenéis las capacidades técnicas porque ¿quién las tiene? ¿Cachai? Para redactar una constitución. Pero, igual hay personas que se dedican al derecho, por ejemplo, que tienen muchas más capacidades para eso, como la misma Natividad, ¿no? Que una persona que ha trabajado también por los derechos eh, de, de vulneración hacia las comunidades indígenas directamente. Entonces creo que hay otras personas antes que yo y que es mucho más importante apoyar esas candidaturas, hacer visibles esas candidaturas con mi aporte, ¿no? Que yo tratando de proponerme a mí mismo como alguien, ¿no? Yo desde Llena Revista, desde Reguintuleufu, desde mi mismo activismo, ¿no? Estoy al servicio de cualquiera de estas personas que quieran o necesiten difusión desde mi parte. Creo que en este momento lo que tenemos que pensar es cómo nosotros enfocamos a potenciar ciertas candidaturas en vez de competir más personas, ¿no? Sebastián, lo último que te voy a preguntar. Eh, ¿Qué te parece que las instituciones culturales hayan visto reducido su presupuesto para 2021 entre un 8 y un 25%? Lamentable, y no me sorprende nuevamente el gobierno de Sebastián Piñera, ya vienen, esto no se viene repitiendo solamente con la pandemia, ¿no? Vimos esta situación hace 2 años, por ejemplo, con la reducción que se estaba haciendo hacia Matucana 100, hacia Balmaceda Arte Joven, ¿cierto? También había una reducción a Teatro a 1000, o sea, hay una reducción general del Estado de Chile donde no le interesa la cultura. ¿Y por qué no le interesa la cultura? Precisamente no le interesa la cultura porque la cultura es un espacio que educa a la gente, que les da herramientas para pensar un mundo diferente y para que precisamente muchas de estas producciones que están generando dentro de la cultura están muy ligadas a los procesos sociales que se están llevando y el gobierno va al contrario a todos esos procesos. Entonces, evidentemente no me sorprende que haya una reducción de esos presupuestos porque va en directa relación a lo que el Estado y el gobierno de Sebastián Piñera ha hecho sistemáticamente, ¿no? O sea, eh, yo desde que asumió Sebastián Piñera sabía que no me iba a adjudicar tantos fondos o no iba a tener cierto dinero para poder producir obras, ¿no? Y eso es porque no hay un interés en las políticas públicas culturales. Al gobierno no le interesa que la gente tenga una reflexión propia o arme un pensamiento a partir de la imagen. No le interesa eso. Mientras Perfecto, más Sebastián. ignorante pueda mientras más, no sé si ignorante es la palabra, yo creo que no es ignorante, mientras más en la zona de confort pueda estar la gente para el gobierno, mejor para ellos porque pueden manipular mejor las cosas. Perfecto, Sebastián. Te quiero agradecer. Creo que estuvo súper buena la entrevista. Así que de verdad, gracias. Y nada, Bacán. pues, ¿algo más que quieras decir antes de cerrar? No, tal vez como dejarlo invitado para que, bueno, está abierta ahora la exposición Canción Nacional en Valparaíso, en el Centex, desde, ay, a ver, no me voy a equivocar, desde hoy día 3 de diciembre hasta, qué mal que no me acuerdo de la fecha. Bueno, no me acuerdo cuándo se cierra, pero va a estar un tiempo. Y bueno, la pueden visitar en vivo, es la muestra en el Centex de Valparaíso. También pueden visitar todo el material que yo tengo en mi web, está a disposición. También en mi Instagram tengo algunas cosas ahí que pueden difundir, que pueden revisar con toda la libertad del mundo. Y gracias como al desconcierto
por abrir estos espacios de diálogo, de discusión con las artes, porque en general los medios de comunicación no están abiertos a discutir sobre las artes, no están abiertos a pensar el mundo con las artes porque es un desafío, ¿no? Es un desafío quitarle el poder a la hegemonía y al grupo económico de este país que tiene a las artes secuestradas. Sí, pues no, y el periodismo siempre anda corriendo, entonces tampoco hay como estos espacios para estas conversaciones más extensas. Nada, pues, cerrar también haciendo la invitación a la obra de Sebastián, estuvo con otros hartos artistas, con Manuel García, con Alejandra Costamagna, entonces está bien buena esa obra. Y nada, pues, saludos a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Peu Cayal.